En el día de hoy vamos a tejer la letra C. Es un poquito complicada este costadito, pero les va a salir bien. Bueno, espero que les guste y vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a usar, como siempre, es el patrón, perdón, está al revés, que saben que lo pueden descargar abajo en la cajita de información. Aparece, ¿sí? Lo pueden descargar de ahí. Es gratuito, así que no tendrían que tener problema. Sé que hay problema con la descarga de los anteriores patrones, porque piden que yo los acepte. No sé por qué, la idea mía es cambiarlo y que sean como estos, que son más fáciles la descarga y más rápida. Bueno, todas las letras las estoy tejiendo con aguja número 2. Si enfoca la máquina. Ahí está. Aguja número 2. Vellón o guata para rellenar. Aguja en mi caso para coser el borde. Saben que ustedes lo pueden hacer también con medio punto. Tijera. Hilado. En este caso estoy usando algodón finito verde. Sí, bien finito. Y bueno, nada más. Manos a la obra. Bueno, antes de comenzar a tejer, vamos a explicar un poquito el patrón. En este caso, como en la letra A y la B, va a comenzar desde abajo hacia arriba, ¿sí? Comenzamos desde acá, hacemos 4 cadenas más una de levante, tejemos todo esto, como ven esta parte hay aumentos, tejemos todo esto, acá, seguimos por acá y acá cortamos. Luego vamos a comenzar por acá y van a decir, sí, comenzamos en el aire, sí. Comenzamos con esta parte de acá como otra sección separada. Lo único que cuando tejamos esto, ya lo vamos a unir. Lo quise hacer así porque me pareció un poco más simple que estar tejiendo solo cadenas y cadenas hasta acá, después cortar y volver a hacer este pedazo. Parece que no, pero es un poquito más práctico, lo vamos a ver después cuando lleguemos a esa parte. Y luego después son acá 2 vueltitas cortitas que se tejen bastante rápido, ¿sí? Bueno, como saben, el patrón después en el que ustedes tienen para descargar, acá después aparece el QR. Para que no sepa, el QR ustedes lo escanean con el celular y automáticamente los lleva al video tutorial. Es decir, si ustedes tienen esto impreso y no sé, alguna parte no la entienden, escanean el código QR y van directo al tutorial, así tienen la explicación directa. Bueno, vamos a comenzar, como dice acá, 4 cadenas más una de levante y un medio punto en cada cadena, ¿sí? Esperen que haga. Vieron que siempre se me desenfoca. Ahí está. Ahí está. Creo. Quiere seguir enfocando la hoja, no sé si se dieron cuenta. Saco el ojo un cachito. Haceme foco. Bueno, a ver, empezamos. Me va a convenir eso, sacar la hoja y volverla a traer cuando la necesito. Así no me está enfocando y desenfocando todo el tiempo. Dijimos 1, 2, 3, 4 más una de levante. Y ahora vamos a hacer los 4 medio puntos. 1, 2, 3 y el cuarto. Ahí tenemos la primera vuelta. Vamos con la segunda. Nos dice que tenemos que hacer una cadena de levante. Hoy no quiere enfocar, no sé si se dieron cuenta. Una cadena de levante, un aumento y al final de la vuelta otro aumento. Es decir que vamos a tener, en vez de 4, ya vamos a tener 6 medio puntos, ¿sí? Vamos a hacerlo. Saco la hojita.
Doy vuelta al tejido. Hago foco si quiere. Hoy no tiene ganas, ¿eh? Ya vuelvo. A ver, acá volví, pero veo otra opción, a ver si me hace directamente acá el foco. Vamos a probar. Sigue haciendo foco en la mesa. Bueno. Ahí creo que va. Vamos a empezar con el aumento. Cadena levante y hacemos 1, 2. Ahí ya tenemos el aumento. Pasamos por este. 3, 4 y en este último otro aumento. 5 y 6. Volvemos acá a la hojita. Tenemos que la vuelta que sigue y la que sigue, sí, aumento de los dos lados. Así que voy a hacer esas dos vueltas. Las hago acá en vivo con ustedes porque estas letras son más cortitas, así que no hay tanto problema. Perdón si se me va el foco ahora, pero es para tejerlas rápido estas dos vueltas. Recuerden, aumento al principio y al final. Llego al final, hago el aumento. Y vuelta que sigue, lo mismo. Algunos me estuvieron diciendo que les costaba rellenarlas, que se les iba para todos lados. Lo que recomiendo es coser bastante del borde o tejerlo a gusto eso y después ir rellenando. Se intenta poner el relleno antes con estas letras que son medias chiquititas cuesta. Ahí está. Vuelta 4 terminada. Vamos ahora a la vuelta 5. Llamo para la sección esta de acá. Hacemos una cadena levante, un aumento en el primer medio punto y 3 medio puntos más. En total nos quedan 5. Rotamos el tejido, cadena de levante, un aumento, 1, 2. Y ahora seguimos. 3, 4, 5. Vuelta 6, 7 y 8. Perdón, y 9 son 4 medio puntos. Lo único que en la vuelta número 6 tenemos acá una disminución, ¿sí? Que la hacemos al principio. Vamos a girar, cadena de levante, sacamos lazada del segundo, cerramos y tenemos la disminución. Entonces tenemos un punto, 2, 3 y 4. Vueltas 7, 8 y 9. Tejemos un punto en cada medio punto. Vamos a hacer estas 3 vueltas juntos. Recuerden que ahora nos quedaron 4 medio puntos, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué nos dice esto? Cuando llegamos ahí, cortar. Siempre saben que hago un puntito extra, una cadena extra va. Lo bueno es que lo que vayamos tejiendo acá, todo se va a ir escondiendo. Así que va a ser más simple. Bueno, tenemos ya esta sección de la C. La dejamos en un costadito. Y vamos a arrancar por esta.
Se arranca igual que al principio. 4 cadenas, una de levante y 4 medio puntos. Una, dos, tres, cuatro, 5. Y ahora esta parte de acá. Recuerden que yo los tomo por atrás, las cadenas, para hacer medio punto, pero ustedes pueden tomarla donde quieran. Una cuestión de costumbre. Bien. Vuelta que sigue, 4 medio puntos. Espero me esté haciendo foco porque no puedo ver la pantalla. Quiero que me hace más foco en el papel. Una, dos, tres y el último, 4. Ahora, ¿qué nos dice? 3 cadenas y después tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 medio puntos. Estos de acá, 2, son un aumento de este que está abajo, ¿sí? Entonces son 3 cadenas y 5 medio puntos. Vamos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tomar el otro, ¿sí? Pedacito. Este pedacito de hilito lo ponemos por acá, así lo vamos escondiendo. Recuerden que en el primero vamos a hacer un aumento, ¿sí? Entonces sería 1 y 2 y el resto de los medio puntos. 3, 4 y 5. Vuelta que sigue. Fíjense que ahora, a partir de ahora, tenemos todas disminuciones en los costados hasta la última vuelta, ¿sí? Tenemos que hacer todos esos medio puntos, los 3 que estaban acá y estos de acá. Recuerde, a partir de ahora, disminuciones en todas las vueltas hasta terminar. Cadena de levante, hebra del primero, hebra del segundo y ahí hacemos la disminución. Vamos a hacer los otros puntos. Ahora llegamos a las cadenas, tenemos que hacer las 3 cadenitas, ¿sí? Fíjense en que les quede prolijito, que se vean. Una, 2 y 3. Y ahora nos queda este pedacito de acá. Recuerden hacer la disminución al final. 1, 2 y disminución. Esa fue esta vuelta. Nos queda la vuelta 12, 13 y 14, que es una disminución de cada lado, ¿sí? Saco el pen. Es decir, 3 vueltas más con disminución. Una. Ahí ya hicimos la disminución. Ahí hacemos la disminución al final. Bien, 2 vueltas más y listo. Listo la vuelta 13, vamos por la vuelta 14. Nos tendrían que quedar 4 puntos, vamos a probar, a ver. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Bien.
Y ahora nos falta algo acá, que les muestro. Ya tenemos esta parte así de la C. Fíjense que quedó re bien. Nos faltan esto de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar desde acá. Recuerden que acá había un aumento, así que aquí hay un puntito medio escondido de costado. Ahí está. Lo voy a ir escondiendo yo también directamente. Y vamos a hacer 4 medio puntos. Los dos primeros son un aumento en el medio punto anterior. Paso el hilo. Ahora con los dos juntos yo hago la cadena de levante. Es solamente para que me quede bien tensado el hilo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer el aumento ahí. 1 y 2. Y hacemos 3, 4. Ya tenemos los 4 medio puntos. Damos vuelta al tejido. Cadena de levante y tejemos los 4. 1, 2, 3 y 4. Cortamos. Me saco el patrón para que se vea bien. Y ya tenemos nuestra letra C. Obviamente hay que estirarlo un poquito todo para que quede prolijita. Pero ahí está nuestra letra C. Ahí está centradita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes, yo ya se lo dije en algunos comentarios en Instagram, esto lo pueden aplicar, obviamente tiene que estar bien cerrado el tejidito. Yo lo hago con el hilo un poquito también más abiertito a veces para que se vean mejor los puntos. Pero recuerden cuando tejí la letra A que quedaba todo bien cerradito. Esto van a tejerlo doble si quieren y lo vamos a rellenar. Voy a hacer eso y vuelvo y les cuento desde dónde cosí. Recuerden que estas las estoy haciendo todas con aguja directamente de coser el borde, no con medio punto, como las letras grandes. Pero por una cuestión de gustos y porque lo hago un poquito más rápido. Hago eso y vuelvo. Bueno, como pueden ver, terminé la letra C. Este es el formato como lo tejimos. También fíjense que este queda como un poquito más acá rectangular que arriba, pero que queda también la puedo usar así. O sea, eso ya es justo de ustedes. Ven cómo le quedó todo el bordecito. Muchos me van a odiar cuando están rellenando este costadito y capaz acá. ¿Por qué? Porque acá queda bastante angostito. Sí, no me odien. Pero se puede. Les cuento cómo hice para rellenarla. Empecé cosiendo acá. Cosí toda esta parte. Cosí toda esta. Esperen que voy con la aguja de capa más fácil. Cosí todo esto y todo esto. Cuando llegué acá, rellené este pedacito. Seguí hasta acá. Rellené hasta acá. Seguí hasta acá abajo y rellené hasta acá. Sí, toda esta parte. Y un poquito acá. Cosí 2 o 3 puntitos, rellené lo que quedaba y después lo que faltaba. ¿Sí? Lo fui hasta empujando también con la misma aguja por acá adentro, haciendo así para ir empujando bien todo el relleno. Pero bueno, quedó. Bueno, espero que les haya gustado. Perdón la demora en la letra C. Ya estoy grabando la D también. Así que lo más probable es que dentro de poquito se publique. La idea, como les había hecho antes, era los jueves, pero capaz voy a modificar el día por una cuestión de horarios también en los otros trabajos. Así que voy a ver qué día me queda mejor para publicar. Lo más probable es que en Instagram y en YouTube les deje una encuesta para ver qué día prefieren que publique las letras y qué día prefieren que publique otro tutorial, por ejemplo el amigurumi que ya empecé a grabar del Niffler de Animales Fantásticos. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Si les gustó, déjenme una manito arriba, un corazoncito, un comentario, algo. Compártanlo, que me sirve mucho si comparten el video. Un saludo muy muy grande a todos. Hasta luego.